Ya. Vamos a hablar acerca de uno de los relatos, o básicamente, como dice el título, ¿no? De una de las cartas de Franz Kafka que se llama Carta al padre de Franz Kafka. Primero vamos a entrar en contexto acerca de la vida de este autor. Creo que la clase pasada hablamos acerca del autor en el video que les mandé sobre la Metamorfosis, que es una de las obras más populares de Franz Kafka, pero él obviamente no solamente ha tenido esa obra, pues, ¿no? Ha tenido un montón de obras. Así que vamos a revisar qué obras contiene, su amplia gama de publicaciones, y también vamos a ver qué significa todo esto de carta al padre, o sea, qué sentido tiene, de qué se trata. ¿En realidad es una carta al padre de Franz Kafka o es una interpretación nada más? Vamos a enterarnos de todo esto a continuación. ¿Quién era Franz Kafka? Él nace en Praga en 1883 en Kierling, Austria, o sea, él es austriaco, ¿de acuerdo? Creo que es un país del cual no hemos hablado mucho con respecto a obras, pero recién estamos entrando ahí, ¿no? Escritor checo, en lengua alemana, nacido en el seno de una familia de comerciantes judíos. Franz Kafka se formó en un ambiente cultural alemán y se doctoró en Derecho, es decir, que él estudió Derecho, ¿de acuerdo? Estudió la carrera de Derecho para ser abogado, juez y todo eso. Pero ¿qué pasó? Al final, recuerda que los autores siempre estudian sus carreras y nunca las ejercen. ¿Por qué? Porque se dedican a la literatura. ¿Qué más sabemos? Dice que nació en una familia de comerciantes judíos. Debe ser por esto que se inspiró en su obra de la Metamorfosis, ¿no? Porque la Metamorfosis, el personaje principal, Gregorio Samsa, era comerciante. Entonces creo que por ahí se haya podido inspirar para escribir la obra de la Metamorfosis y colocarle el oficio de comerciante a su protagonista principal. Y además que sus padres eran judíos y en ese tiempo los judíos estaban, se podría decir, un poco mal vistos, ¿no? Por el gobierno y todo eso. A ver, ¿qué más tenemos? Dice, su proyecto de emigrar a Palestina se vio frustrado en 1917. Al parecer, los primeros síntomas de tuberculosis. Ya, o sea, empezó a desarrollar esta enfermedad, la cual le impedía a crear cosas nuevas, a viajar y todo ello, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Su proyecto, a ver, ¿qué sería la causante de su muerte? A ver, por acá, ¿qué me están diciendo por el chat? La clase anterior no la hicimos, no la hicimos por Zoom, pero yo dejé los videos y en los videos los expliqué tal cual, así lo hicimos por Zoom, todo está en los videos. Así que no me vengan aquí con que no, porque sí, todo está en los videos, que no hayan visto los videos, ese no es mi problema. Muy bien. Dice, a pesar de la enfermedad, de la hostilidad manifiesta de su familia hacia su vocación literaria, de sus 5 tentativas matrimonios frustrados y de su empleo de burócrata en una compañía de seguros de Praga, Franz Kafka se dedicó intensamente a la literatura. O sea, él tenía un montón de problemas emocionales, sobre todo, emocionales. ¿Por qué? Porque él nunca pudo centrarse, nunca pudo establecerse, se podría decir, como hombre, así como tal, como lo requiere el sistema, ya que todos sus matrimonios eran fallidos, o sea, no, siempre se estaba divorciando, no tenía esa estabilidad tanto emocional como estabilidad de repente amorosa o estabilidad para compartir su vida con una pareja, ¿no? Porque prácticamente él tenía unos desórdenes, no desórdenes mentales, ¿no? Porque no tenía enfermedades de ese tipo, sino que era todo lo que tiene que ver con la depresión, ¿no? Se podría decir que sufría de depresión. Ahora, actualmente algunos toman este síntoma, se podría decir enfermedad, no sé cómo llamarle, de la depresión, como algo que sí dificulta o en todo caso es un peligro, es como si fuese una enfermedad más, ¿no? La depresión. Y eso que tú puedes ver la depresión, solamente está triste. Pero bueno, no es el caso porque en algunas personas les cambia la vida e incluso llegan a tener pensamientos suicidas, ¿no? Ante la depresión. O sea, ¿cómo será? Pues, o sea, yo no me puedo imaginar, pero sí he escuchado de personas que han sufrido de depresión y de verdad que a mí sí no me cabe en la cabeza que alguien sufra de depresión, o sea, no lo veo como una enfermedad, ¿no? Hay enfermedades como el cáncer, el SIDA, cosas que a mi parecer son peores males, ¿no? Que sentirse triste.
Entonces, no sé hasta qué punto la tristeza puede embargar tu cuerpo para convertirlo en algo o sea, te hace sentir que ya no quieres vivir, ¿no? O sea, es peor, incluso dicen que es peor que estar enfermo. Entonces, él prácticamente tenía ese problema, ¿no? Por lo cual no estaba bien emocionalmente. Y según lo que nos cuenta su historia, todo es debido a el trato que le daba su padre cuando él era niño, cuando era adolescente, o sea, todo el tiempo en el cual él ha vivido con su familia, ¿no? A él no le gustaba cómo lo trataba su padre, incluso su hermana, cansada de todos estos malos tratos, es que huye de la casa y él obviamente se queda con la familia, pero no le gustaba mucho la autoridad que ejercía su padre, se podría decir que era muy abusivo con él, lo maltrataba y cosas así, por cosas simples, no por no porque se lo mereciera, entre otras cosas, ¿no? Tal cual nos explica la historia. Y es ahí donde él va a escribir su obra Cartas a mi padre, donde va a expresar todos sus sentimientos guardados, o sea, todo lo que había acumulado durante todo el tiempo en el que vivía con su padre. Entonces vamos a continuar con la historia. Franz Kafka se dedicó intensamente a la literatura. Ahí es donde te digo que no ejerce su carrera de derecho. Si te das cuenta, la mayoría de escritores ha estudiado derecho, o sea, la mayoría ha querido ser abogado y al final termina siendo escritor. ¿No? Uno de sus cosas es que él paraba frustrado siempre. Nunca pudo tener un buen matrimonio, un matrimonio estable, nunca pudo tener un trabajo estable, se podría decir. Siempre tenía como este tipo de frustraciones y empleos que no lo satisfacían, ¿no? O sea, prácticamente tenía una vida parecía un zombie, ¿no? Simplemente hacía lo que la sociedad le pedía y él es como si él no tuviese vida, algo así. Su obra que nos ha llegado en contra de su voluntad expresa, pues ordenó a su íntimo amigo y consejero literario Max Brod que a su muerte quemara todos sus manuscritos, los cuales constituyen una de las cumbres de la literatura alemana y se cuentan entre las más influyentes e innovadoras del siglo XX. Resulta que, como te explicaba, ¿no? Él vivía frustrado, o sea, para él no significaba nada, o sea, se veía poca cosa, sentía que no valía nada. Entonces, cuando él muere, todas esas obras que él había escrito, le pide a su mejor amigo que antes de que él muriese, bueno, obviamente antes de que muera tiene que decirle, que lo quemara, ¿no? Que lo quemara porque para él esas obras que había escrito no eran nada, eran basura. Entonces, que no merecía que nadie las leyera, que no merecían ser publicadas. Pero su amigo, ya bien, si bien es cierto, su amigo le dijo, sí, no te preocupes, yo las voy a quemar, ¿no? Normal. Pero su amigo, ¿qué hizo? No cumplió su último deseo, o sea, no cumplió el deseo de Kafka de quemar todas sus obras, sino que su amigo las publicó. Y como él era un buen amigo y era uno de sus mejores amigos, su amigo de confianza, las publicó indicando quién era el autor. Porque cualquiera, si no fuese un buen amigo, si no fueses alguien leal, si no fueses alguien sincero, se agarra las obras y dice yo las escribí, ¿cierto? Cualquiera hubiera hecho eso, hasta yo creo que hubiese hecho eso. Ya, pero cosas así, ¿no? O sea, cualquiera hubiese hecho eso, ¿no? Si nadie lo conocía a él como autor, si nadie sabía qué obras había escrito, entonces, ya, yo me agarro sus obras, las publico y las pongo a mi nombre, pero no. Su amigo fue fiel y leal hasta el último de sus días y su amigo leyó sus obras y le pareció unas buenas obras, le pareció que esto no debería quemarse. Entonces, lo que hizo su amigo fue publicar las obras de Franz Kafka, pero no colocando su nombre, o sea, el nombre de su amigo no, sino colocando el nombre del autor verdadero, o sea, del mismo Franz Kafka, o sea, prevaleciendo que su amigo escribió, que su amigo que acaba de morir escribió estas obras, ¿no? Porque cualquiera se hubiese agarrado esas obras y se hubiese puesto su nombre, ¿no? Pero no, su amigo no hizo eso y ahí demuestra claramente que la amistad sí existe en algunos casos, ¿no? Muy bien. El estallido de la Primera Guerra Mundial y el fracaso de un noviazgo en el que había depositado todas sus esperanzas, o sea, cuando Franz Kafka se enamoraba profundamente, o sea, él creía que sí, que esto iba a ser para siempre, para toda la vida, pero siempre terminaba traicionado, ¿no? Siempre le pagaban mal, se podría decir, o él mismo con sus actitudes hacía que se cansan o que se cansen o que se aburran de él, ¿no? Porque como te decía, él vivía frustrado y vivía en una depresión tremenda que nadie lo iba a soportar en ese estado. ¿Qué más?
Dice, en el que había depositado todas sus esperanzas, señalaron el inicio de una etapa creativa literaria muy importante. O sea, se podría decir que gracias a ello también tuvo inspiración para crear sus obras, ¿no? Gracias a su frustración, en todo caso, ayudó a que tenga buenas obras porque cuando uno está en esa situación, se podría decir emocional, como que le surgen cosas que están listas para una obra, ¿no? Incluso se ven realistas porque el mismo autor las está padeciendo. ¿Qué más? La exigencia trágica y angustiosa de Kafka se refleja en el pesimismo irónico que dejan sus relatos. Ya ves, esto es lo que te decía. Como él estaba sufriendo de depresión, toda esa depresión la plasmaba en sus relatos. Y uno cuando lo lee se da cuenta de que sus personajes tienen ese comportamiento, ¿no? Tienen esa conducta. Y eso es lo que llama la atención al público, porque puede explorar ese tipo de emociones, ¿no? Entonces, eso fue lo que hizo que sus obras sean las mejores, ¿no? De esa época, por más de que él nunca se enteró de que sus obras fueron lo máximo, porque recuerda que él nunca, o sea, no llegó a publicar parte de sus obras, no llegó a publicarlas, sino que fue su mejor amigo, pero cuando él ya estaba muerto, así que él nunca se enteró del éxito que tuvo. ¿Qué más? Sus personajes marcados frecuentemente con una inicial, Joseph K. o simplemente K, ¿no? Ese era su seudónimo. Son víctimas de misteriosas y fantásticas situaciones en sus obras. O sea, él plasmaba todos los sentimientos que tenía, los sentimientos de depresión, los sentimientos de frustración, los plasmaba en su personaje. Y la gente cuando lo leía, un poco también se identificaba, ¿no? Con ese sentimiento de frustración. O sea, no es el típico sentimiento de que el personaje es un héroe, que el personaje es valiente, tiene coraje para vencer, va a cumplir sus sueños. No, no es ese típico personaje que te ponen todas las obras, sino que es un personaje que tiene debilidades, que está frustrado, que vive deprimido, que todo le sale mal. O sea, es un nuevo personaje. No es el típico protagonista, como te decía. La mayoría de protagonistas, ¿cómo son? Son héroes, guerreros, son valientes, no se deprimen, no están tristes, siempre ven lo bueno de la vida. Esa es la típica de todos los personajes que hemos visto a continuación. Pero ¿qué hace Kafka? Él implementa un nuevo sentimiento, una nueva emoción dentro de su personaje, que el personaje no necesariamente tiene que ser valiente, que para ser protagonista no necesariamente tienes que ser un héroe, tienes que andar a caballo, no, sino que también el personaje o el protagonista presenta emociones, tiene sentimientos de depresión, sentimientos de frustración, las cosas le salen mal, hace todo lo correcto y todo le va mal y cosas así, ¿no? Es por eso que atrajo mucho al público, porque el público se siente identificado, porque no a todos les va bien, ¿no? Sino que uno intenta hacer las cosas bien, pero le sale mal. Entonces, ese fue el plus que le dio a sus obras para que el público se acercara a él y considere que su obra es una de las mejores. Características de las obras de Franz Kafka. Desarrolla lo absurdo, la incoherencia, la irracionalidad, la falsedad de la razón. Por ejemplo, en la obra anterior que vimos de la Metamorfosis, donde se convierte en un insecto, eso es algo absurdo, ¿cierto? Entonces desarrolla ese tipo de cosas, ese tipo de connotaciones, cosas que no existen, algo irracional que está fuera de la realidad, fuera de la razón. Trabaja el aislamiento, esto también, el abandono, el desinterés, todo, o sea, tiene que ver con su vida, ¿te das cuenta? La indignación en todos los ámbitos de la vida humana, y todo ello porque él estaba pasando por esa situación. Por ejemplo, en la obra anterior que coloqué en video, que era de la Metamorfosis, él estaba cansado de la rutina, o sea, no tenía vida, o sea, él sentía que no tenía vida, que solamente se dedicaba a la rutina, despertar, ir a trabajar, hacer dinero, mantener a su familia, era una rutina, o sea, no tenía experiencias nuevas, como por ejemplo viajar, salir, distraerse, cosas nuevas, ¿no? Era todos los días era lo mismo, despertarse, trabajar, regresar, despertarse, estaba sumergido en una rutina y en el estrés de pagar las cuentas, porque él trabajaba y luego tiene que estar ahí, este dinero va para tal cosa, esto va para tal cosa, y además que mantenía a su familia, era explotado por su familia, porque su familia comía y vivía de él,
O sea, todo de su trabajo y de su esfuerzo vivía de él. Él le pagaba los estudios de violín a su hermana, de piano a su hermano, o sea, todo eso, ¿no? Prácticamente estaba sumergido en ello y eso es lo que a él no le gustaba y le estresaba. Y eso es lo que refleja en su obra La Metamorfosis, que de la noche a la mañana se convierte en un insecto. ¿Por qué en un insecto? Porque él se veía así ante la sociedad, que era una parte minúscula dentro de toda la sociedad, era un bichito dentro, un bicho más dentro de la sociedad. Y se sentía así, minorizado, se sentía menos. Por eso una mañana despierta convertido en lo que se imaginaba que era, un insecto, ¿no? Entonces, es prácticamente de forma simbólica lo que nos quiere explicar el aislamiento. ¿Por qué? Porque en la metamorfosis que vimos, que lo dejaban solo, pues ya estaba convertido en un insecto. Nadie va a comer junto con él, nadie va a hablar con él, nadie le va a hacer compañía, no, lo dejan solo, lo aíslan, lo dejan en el cuarto y de lejos le lanzan comida. Así lo tienen, abandonado y aislado. ¿Qué más? Critica la rutina, como te decía, ¿no? En la obra de la Metamorfosis, él critica demasiado la rutina, o sea, de todo lo mismo que tienes que hacer todos los días. Eso es lo que él le estresaba. La costumbre y la cotidianidad. Perteneció a la escuela de Praga. ¿Qué más? Mezcla la fantasía con la realidad y esto es algo mágico, ¿no? Porque mira, ¿cómo hace para mezclar que un ser humano se ha convertido en un insecto? Y de verdad, nosotros en muchas veces nos hemos sentido unos insectos, ¿cierto? Cuando sentimos que no, a veces cuando uno siente que no puedes hacer nada, que no, o te sientes cansado, o te sientes triste y así, ¿no? Entonces, él se sentía de esa forma en ese momento en específico, en ese momento, ¿no? Entonces, de la noche a la mañana amanece convertido en lo que él creía que era, ¿no? Entonces, mira cómo mezcla la fantasía con la realidad, que la fantasía vendría a ser que su cuerpo se ha transformado en un insecto y la realidad es que él se sentía como un insecto, ¿no? Entonces, ¿cómo ha mezclado todo eso? Ha mezclado y lo hizo muy bien. Estilo lúcido e irónico. ¿Qué más? Entre sus obras tenemos las siguientes novelas: La Metamorfosis, que es la más conocida de todas, América, El Proceso, El Castillo. Y sus novelas epistolares, epístola significa carta, así que todo lo que tiene que ver con epístola, epistolares, eso es carta. Cuaderno en octava, carta al padre, diarios y cartas a Milena. El día de hoy vamos a hablar acerca de Carta al Padre. Vamos a ver de qué se trata, qué significó para el autor, por qué escribió esta obra, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el tema en sí de fondo? A ver, vamos a empezar. Nombre dado comúnmente a la carta que Franz Kafka le escribió a su padre Hernán en noviembre de 1919. Obviamente dice carta al padre, pero esto no es, se podría decir que él ha creado protagonistas que le escriban una carta a su padre. No, él mismo escribe una carta a su propio padre, a su verdadero padre, criticándolo por su conducta emocionalmente abusiva e hipócrita hacia él. O sea, su padre lo torturaba mucho, se podría decir, ¿no? Y era muy abusivo con él, se aprovechaba de él, quería que él se haga cargo de todo, se podría decir, ¿no? Y también que lo golpeaba, ¿no? Y que era hipócrita porque siempre estaba aprovechándose de él y luego estaba, no era, se podría decir, agradecido o algo así con lo que le daba. Estas cartas revelan aspectos desconocidos del autor, o sea, cosas que nosotros no conocíamos de su vida. La carta fue publicada, al igual que la mayoría de los escritos de Kafka, póstumamente, o sea, cuando él muere, pues, porque recuerda que él no estaba pensando publicar sus obras. Fue su amigo quien después de su muerte publica todas las obras de Kafka. En 1952, el texto resulta de vital importancia para comprender la relación de Kafka con su padre. Aspecto elemental en la biografía del autor. Franz Kafka esperaba que la carta acortara la distancia creciente entre él y su padre, aunque en ella proporcione una crítica aguda de ambos. O sea, Kafka lo que pretendía con esta carta era que su padre se dé cuenta de todo el daño que le había hecho y que obviamente remende su error, ¿no? Qué sé yo, pidiéndole una disculpa o dándole un abrazo, qué sé yo. O sea, él quería un cambio,
quería que su padre se diera cuenta de esto, todo lo que él tenía guardado por años de años en su corazón. Él quería que su padre, al leer esta carta, se entere de todo lo que Kafka había sentido con sus malos tratos y los malos ratos que le hizo pasar su padre. Entonces, básicamente eso era lo que él quería, pero como te digo, parece que su padre nunca lo leyó, obviamente, porque él lo publica después de su muerte, ¿no? A ver, aunque en ella proporcione una crítica aguda de ambos. O sea, no solamente en la carta se basó en maldecir a su padre o decirle que esto no me gustaba de ti, tú me tratabas así, así. No, él hizo un análisis de tú me tratabas así, 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 pero tal vez fue porque yo era así, 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 o yo también tuve la culpa en parte de tu conducta o algo así, ¿no? De esa forma se expresó. Por ejemplo, querido padre, hace poco tiempo me preguntaste por qué te tengo tanto miedo. Como siempre, no supe qué contestar. En parte por ese miedo que me provocas y en parte porque son demasiados los detalles que lo fundamentan, muchos más de los que podría expresar cuando hablo. Sé que este intento de contestarte por escrito resultará muy incompleto, ¿no? Entonces, como te decía, su padre le infundaba, no les infundaba a ellos respeto. O sea, tú ves a una persona y, por ejemplo, a los padres de ustedes, no sé cuál será su caso, cuando están con sus padres, ¿no? Tú sabes que le tienes que obedecer, sabes que hay cosas que estás haciendo mal y que tus padres probablemente te regañen o probablemente te den ahí tu respectivo, ¿no? Entonces, uno a veces está con miedo, pero a veces uno sí se lo merece, ¿no? Se merece su buena corregida, se podría decir. Pero en el caso de Kafka, todo era distinto porque su padre no infundaba respeto, o sea, no producía que él lo respetara, sino que le tuviese miedo, porque sí era muy abusivo con él. O sea, lo trataba mal, lo trataba de lo peor. O sea, no solamente en el maltrato físico, sino también, sobre todo en lo psicológico, porque le hacía sentir menos, le hacía sentir una basura, le hacía sentir que él no valía nada y cosas así, ¿no? Y nunca le dio cariño, o sea, nunca le dio afecto, ese afecto de padre que uno de repente tiene, que a veces te abrazan, te consienten y cosas así. No, o sea, él era totalmente, es como si no existiera, como si fuese su padrastro o algo así se podría decir, pero era su padre, ¿no? Entonces él nunca recibió ese tipo de amor fraternal, ese tipo de amor que tenemos todos de nuestros padres, ¿no? Entonces por eso él sentía que esto no estaba correcto y que su padre ya se estaba pasando de lanza, se podría decir. ¿Qué más? Según su mejor amigo, Max Brod, Kafka en realidad le dio la carta a su madre para que ella se la hiciera llegar a su padre. Su madre nunca le entregó la carta, sino que la devolvió a su hijo. En Navidad de 1923, Kafka contrajo una pulmonía que al final le obligó a regresar al hogar paterno en Praga en marzo de 1924. Al agravarse la enfermedad, ingresó en el sanatorio de Wienerwald, cerca de Viena, donde sufrió un ataque de tuberculosis de laringe, lo que hacía que al tragar los alimentos le resultara muy doloroso, de manera que en sus últimas semanas se alimentó principalmente de líquidos. Es decir, que hasta el momento que sabemos que Kafka sí quería que su padre leyera, porque obviamente él escribió esa carta para que su padre la lea y para que entienda cómo se ha sentido él durante todos esos años de malos tratos. Pero su madre, al leer la carta, le dijo que no, que mejor que no, no, mejor que ni lo lea, porque hasta la madre le tenía miedo al padre, así que mejor que ni lo lea. Entonces se lo devolvió. Y bueno, con el pasar de los años, Kafka empezó a enfermar y prácticamente él muere de tuberculosis, ¿no? Y todo esto comenzó cuando tenía una inflamación en la laringe que le impedía consumir alimentos sólidos, ¿no? No podía comer comida, él solamente podía tomar líquidos, porque cada vez que consumía comida esto era doloroso y no podía procesar eso. Entonces, con el tiempo fue muriéndose de tuberculosis. ¿Qué más? Se trasladó a la clínica universitaria de la capital y a finales de abril el sanatorio Wolfman de Kierling, donde falleció el 3 de junio, ¿no? Al final muere de tuberculosis. ¿Qué género tiene esta obra? Se podría decir obra o básicamente carta, ¿no? Esta carta, ¿qué género tiene? Narrativo, porque obviamente está en forma de relato, ¿no? La especie es epistolar porque es la especie de carta. No es una novela, no es un cuento, es una carta. Por eso la especie es epístola. El tema es las confesiones sobre su padre.
Y los personajes son el narrador, que en este caso es Franz Kafka, y su padre, ¿no? Ahora vamos a completar esto. Género, lo acabo de decir, narrativo. Narrativo. ¿Qué más? Especie, epístola. Esto es una epístola. Epístola significa carta, para que no te confundas. Es epístola. El autor es Franz Kafka. Copien junto conmigo para que no se atrasen después. El autor es Franz Kafka. El protagonista es el narrador. Obviamente estamos hablando de Franz Kafka, el que narra la carta, el narrador. Y su enemigo, ¿quién es? Es su padre, pues. Él lo ve como un enemigo a su padre, ¿no? Por todos los malos tratos que ha tenido. Y el tema son las confesiones sobre su padre. Confesiones sobre su padre. Confesiones sobre su padre. Ya está. A ver, copien por favor rápido que ya paso a la siguiente pregunta. Género narrativo, especie epístola. Epístola significa carta. El autor es Franz Kafka. El protagonista es el narrador, en este caso el mismo Franz Kafka. Y el enemigo es a quien le escribe la carta, ¿no? A su padre. El tema es las confesiones sobre su padre. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué la obra se llama Carta al Padre? Porque él escribe una carta a su padre, pues. Porque el autor, vamos a responder, porque el autor le escribe todos sus sentimientos, todos sus, a ver, ¿cómo podríamos ordenarlo? Porque el autor le escribe todos sus sentimientos guardados, a su padre. Guardados, todos sus sentimientos guardados a su padre por medio de esa carta, ¿no? Porque el autor le escribe todos sus sentimientos guardados a su padre. ¿Cuál es el género de la obra? Narrativo. El género es narrativo, la especie es epístola. ¿Por qué razón le escribe a su padre? ¿Por qué crees que le escribe? A ver, vamos a identificar aquí. Bueno, él lo critica por su conducta emocionalmente abusiva e hipócrita, ¿no? La carta revela aspectos desconocidos del autor y comprender la relación con su padre. A ver, ¿por qué le escribe esta carta? Porque quería sacárselo del pecho, se podría decir, ¿no? O sea, quería sacar, o sea, tenía todo eso acumulado que quería que se enterara. Porque quería que su padre sepa cómo se sentía en todo ese tiempo. Porque quería que su padre sepa de todo el daño que le había hecho, ¿no? De todo el daño que le había hecho. Entonces, porque quería que su padre sepa de todo el daño que le había hecho, ¿no? Muy bien. ¿Qué tema puedes resaltar en la obra? Yo puedo resaltar el maltrato que le ofreció su padre, ¿no? En todo caso, lo que dice aquí, la crítica a la conducta abusiva de su padre. ¿Qué tema puedes resaltar? La crítica a la conducta de su padre. A la conducta de su padre. Ya está. La crítica, vamos a colocar aquí, la crítica a la conducta de su padre. La crítica a la conducta de su padre. Ya está. Listo, ya terminaron esa parte, ¿no? Para poder pasar a la siguiente. Ya, pasamos a la siguiente pregunta. Ordena cronológicamente los hechos. A ver. Desde niño fue maltratado por su padre. Esto viene a ser lo primero, por lo tanto acá en 1 colocamos A. Escribió cartas que nunca nadie vería. Esto es lo segundo, entonces en lo segundo podemos B. Murió de tuberculosis. Esto es lo tercero, colocamos C. Uy, parece que el orden estaba normal. Y al final su amigo publica sus cartas. Esto sería el cuarto orden, por lo tanto colocamos D.
El orden estaba igualito, no necesitábamos ordenar, estaba tal cual. El orden es, primero es la A, desde niño fue maltratado por su padre. Segundo es esto, que escribe cartas que nunca nadie vería. Tercero es que muere de tuberculosis. Y por último ya es cuando su amigo publica sus obras, ¿no? Entonces tenemos A, B, C, D. Ese sería el orden. A ver, relaciona las figuras e identifica los elementos con el tema desarrollado. A ver, ¿qué tenemos aquí? Este de acá es una carta. Ya, tenemos aquí una carta. La carta a su padre, ¿no? Esto de aquí, ¿qué cosa es? Es un ojo con lágrimas, ¿no? Parece un ojo con lágrimas. Entonces, esta es la depresión, angustia, sufrimiento, dolor que sentía el personaje, ¿no? La angustia, vamos a ponerle. La angustia. Y este es el miedo que sentía él por su padre, ¿no? El miedo. El miedo. Angustia, dolor, sufrimiento, todo ello, ¿no? Ya está. Ya lo tenemos. Ahora vamos a pasar a verdadero o falso. Franz Kafka sentía mucho amor por su padre, falso, le tenía miedo y estaba resentido. Hasta el final estaba resentido con su padre. Franz Kafka fue una persona segura de sí misma, falso, él siempre paraba frustrado. Él se sentía menos, se sentía una basura, entonces obviamente no estaba seguro de sí. Siempre tuvo la intención de publicar esas cartas. No, falso, porque él no tenía intención de publicarlas, pues. Incluso le dijo a su mejor amigo que las quemara, así que no tenía la intención de publicarlas. Nadie sabía de la existencia de esas cartas, falso, lo sabía su mejor amigo, su pinky friend, ¿no? Lo sabía, por eso él lo publica. Ahora pasamos a la siguiente. ¿Qué me dices por ahí? Está todo, por si acaso hasta el momento está todo. Pasamos a la siguiente. Si ordeno esto, ¿qué me sale? Su amigo, ¿no? El nombre de su amigo. ¿Cuál era el nombre de su amigo? Max Brod, ¿no? Si ordeno esto de acá, me sale Max Brod. Max Brod, ya está. Y si ordeno esto de acá, ¿qué me sale? No sé con exactitud, no puedo identificarlo bien, así que vamos a hacer lo siguiente, lo voy a copiar y vamos a entrar a una página que se llama ensalada de palabras. Y lo pegamos ahí, pues así de fácil, para que veas mis trucos, mis trucazos. Carta al padre sale, dicen por ahí. ¿Sí? A ver, ¿ya lo analizaron? Carta al padre. Ah, me dicen que sale carta al padre. Ay, qué chévere. Pero igual, si es que no pudieran, simplemente lo copian esto de aquí. Si es que no pudieran ver qué cosa es todo ello, lo copian. Sí, creo que sí sale, ¿no? Sale carta al padre. Sí, sí es. Pero igual, o sea, te doy acá un ejemplo para que tú lo tengas en cuenta, un dato extra cuando te vengan estas preguntas. Acá hay una página para resolver ese tipo de cosas, ¿no? Entonces pones buscar y ahí te salen todas las posibles palabras que podrían ser. Se llama, solo pones en Google ensalada de palabras y ahí te sale, ¿no? Te sale, por ejemplo, aquí está hasta la R, luego TCRA, a ver, TCRA. Uy, ya no me permite más. TCRA. Ya está. A ver, buscar. ¿Qué sale? Uy, sale un montón. ¿Dónde estará cartas al padre? ¿Ves? Hay incluso para buscar por acá. Pero ya mira, te da cartelada, te da cosas cerca, entonces tú más o menos ya vas identificando qué puede ser, ¿no? ¿Qué puede ser? Ya está. Entonces, si es una forma sencilla, a veces uno mismo lo saca así de rápido. Entonces, acá tenemos cartas al padre, ¿no? Carta al padre. Vamos a colocar carta al padre. Ya está, listo. Muy bien. Ya está. Ahora vamos aquí a las preguntas que ya les toca a ustedes. Ahora sí les toca a ustedes el verificando el aprendizaje, que son 15 preguntas. Así que vamos con ustedes ya. Rápido, ¿eh? Porque esto es a la velocidad de un rayo. Jovis Medrano, a ver, ¿quién escribe carta al padre? Fácil, ¿ah? Rápido tu respuesta. No demores.
Jovis Medrano. ¿Quién escribe Carta al Padre? La A, Kafka, muy bien. Respondan rápido, muy bien Jovis. Vamos con la 2. Diego Villanueva. Especie que más desarrolla Kafka. Que más desarrolla Kafka. O sea, ¿qué obras tiene mayor cantidad? A ver, Diego Villanueva. No está, creo. Pasamos a otro usuario. Así, rapidito, quiero que me respondan. Así, para ver qué tan rápido captan o qué tan rápido dan con la respuesta. A ver, Josué Daniel Amaut, ¿cuál sería tu respuesta en la 2? Especie que más desarrolla Kafka. Especie que más desarrolla Kafka. Novela, ajá, desarrolla más la novela. Especie, acá dice no, especia, no dice género, por lo tanto novela, ¿no? Novela. Ahí mismo tenías, porque mira, lírico, narrativo y dramático y epopeya, ¿qué cosas son? Son géneros literarios, pues. Estos son géneros, no son especies. En cambio, la especie es la novela y además la epopeya es de tiempo antiguo, de los griegos. Así que obviamente no tiene nada que ver con lo de Kafka, ¿no? Entonces, novela sí es especie, pero lírico, narrativo, dramático eran géneros. Entonces, ahí descartando, descartando, o sea, sin necesidad de saber, descartando, descartando, hallabas la respuesta. Muy bien. Pasamos ahora a Leonel Remigio. Si no responden, yo cambio al toque, ¿ah? Yo cambio rápido. A ver, Diego Villanueva me dijo epopeya, no, pues epopeya no era. Así que Josué Daniel sí me dio con la respuesta. Vamos con Leonel Remigio. Personaje protagonista de Carta al Padre. ¿Quién es el protagonista de Carta al Padre? Recuerden que son preguntas rápidas, tienen que responder rápido si no paso a otro usuario. 1, 2, 3. No, nada. Maylin Caldas. A ver, Maylin. Rápido, son preguntas así, súper rápidas. Maylin. La C. El narrador, muy bien, respuesta correcta. Está súper fácil, ¿ah? Bien fácil. Protagonista de Carta al Padre, el narrador. ¿Quién era el narrador? Franz Kafka. Vamos con la 4. Figura negativa en la obra de Kafka, súper fácil. ¿Quién era el personaje negativo? Mireya Mesa. A ver, rápido. Mireya Mesa, el padre, claro, pues, obvio, se encuentra en la E, el padre, eso lo sabemos todos. Género de América, de la obra titulada América, eso sí está en el libro, ¿ah? Una de las obras de Kafka que se llama América. ¿Qué género tiene? ¿Qué género? A ver, eso le toca a Dayana Luna. A ver, Dayana Luna, género de la obra América. Esa obra está en el libro, dice ahí, está en sus obras, dice a qué género pertenece. A ver, Dayana Luna no dice nada porque estas preguntas son rapiditas, ¿ah? Piero Olortegui. Novela, muy bien, novela, pues. ¿Por qué? Porque no, no es novela, no es novela. ¿Ves? Hasta yo me he confundido. Género te está pidiendo, no te está pidiendo especie. El género es, ¿cuál es el género de la novela? El género de una novela es narrativo, por lo tanto la clave es la C. América es una novela, pero novela no es género. Novela es especie. Entonces, ya, si la especie es novela, la novela ¿a qué género pertenece? Pertenece al narrativo. Entonces, el género era narrativo. Clave correcta, la C. ¿Y por qué me dices epopeya? ¿Qué te pasa? ¿Epopeya qué tiene que ver? Si estamos quedando en que es narrativo. La novela pertenece al género narrativo, no, no es epopeya. Ya les dije que epopeya eso es de Grecia. Ahorita no estamos en Grecia. Grecia lo vimos en el primer bimestre. Ya, vamos con la 6. Esposa de Franz Kafka. Esto sí está para investigar en internet, así que búsquenlo ahí y a ver quién de todos me da la respuesta. Búsquenlo. Cualquiera. Esposa de Franz Kafka. ¿Quién de todas ellas era una de sus esposas? ¿Cuál de todas? A ver, ya tienen, por ahí me dicen, por ahí me están dando una respuesta, pero ¿a cuál de todas ha mencionado la obra? A ver, ¿tienen otra?
Esposa de Franz Kafka. Tienen, ya, pero ese nombre que me están dando está ahí, está en las alternativas. Todos me dicen Dora Diamant. Ya, sí, eso dice, ¿no? En el internet. Pero Dora Diamant está ahí en las alternativas. ¿Está en las alternativas? No, entonces, ¿cuál? ¿Cuál será? Beatriz, Laura, Fiametta, Bauer. A ver, ¿qué encontramos? A ver, a ver, a ver. Sí, pero ¿cuál? Tenía varias, pero ¿cuál de todas se encuentra en las alternativas? A ver, estamos esperando, busquen. Supongo que están buscando, ¿no? Por eso se demoran. No encuentran, no encuentran. Yo ya lo vi. A ver, yo les voy a dar la respuesta. La esposa de Franz Kafka era Felice Bauer. Aquí está, F. Bauer, por feliz. Felice Bauer, una de sus tantas esposas, pues, ¿no? Felice Bauer. Entonces, esta era la única. Beatriz es de la obra de, ¿cómo se llama este? De la obra de la Divina Comedia. Laura es de otras obras, Fiametta también de otra y así, pero Feliz Bauer es de Kafka, así que punto para nadie. Pero eso tenían que investigarlo, pues no está ahí, pero en internet sí está, en Google Chrome sí está, y pero investigando bien todavía. Sí está aquí, por ejemplo, yo lo he encontrado aquí, las novias de Kafka. Cuando pongo así las novias de Kafka, o sea, para que me salga alguien de las alternativas. O sea, lo que tú tenías que buscar era alguien de las alternativas, alguna de las alternativas. Y lo he encontrado aquí. Espérense. Ahí está. Confesaría años después a Feliz Bauer. Acá estaba, Feliz Bauer. Aquí se encuentra. Pero lo que pasa es que tú tenías que buscar cuál de todas tenía las alternativas. ¿Cuál de todas tenía las alternativas? Y en las alternativas, o sea, en lo que tú has buscado no hay Beatriz, no hay Laura, no hay Filamenta. Está Feliz Bauer, sí está. Tenías que buscar, mira, ahí justo estaba fácil porque te estaba dando las posibles. Entonces tú tenías que buscar cuál de todas las que has visto estaba en las alternativas. Ya está. Pasamos a las 7. ¿Cómo se llama el amigo de Franz Kafka? Fácil, ¿ah? A ver, eso le toca a... ¿En quién me quedé? A ver, Pamela Rumay. ¿Cuál sería tu clave? Pamela. ¿Quién es el amigo de Franz Kafka? A ver, Pamela no me dice nada, pasamos a otro usuario así rápidamente porque esto es para responder al toque. Empezamos desde el inicio. Jovis Medrano, amigo de Franz Kafka, ¿quién es? A ver, Jovis, al toque, si no pasamos a otro. La C, Max Brod, muy bien, respuesta correcta. Pregunta 8. ¿Cuál es el tema de Cartas al Padre? El tema principal. A ver, Diego Villanueva. ¿Cuál es el tema? Eso está en el libro, ¿ah? Ahí dice tema y te dice específicamente cuál es, con qué palabra empieza. Está en el libro, en la parte en el que dice tema. Incluso está en el mapita conceptual que hicimos al inicio. ¿Cuál es el tema? Demora mucho, pasamos a otro usuario. Josué Daniel Amaut, ¿cuál es el tema de Cartas al Padre? Diego Villanueva, no, esa no es, pero si está en el libro. A ver, Leonel Remigio, ya que Josué Amau tampoco me responde.
Ya, Diego Villanueva, recién, la confesión. Confesiones, pues, era la E. Eso está en el libro, ¿por qué no se dan cuenta? Ya, pasamos a la 9. Movimiento al que perteneció Kafka. ¿A qué movimiento literario pertenece? Eso lo vimos en la clase anterior. Movimiento literario al que perteneció Kafka. A ver, ¿quién se acuerda? Cualquiera de ustedes, cualquiera. Puede responderme cualquiera. Eso lo vimos en la clase anterior, ¿ah? En el video que mandé. ¿A qué movimiento perteneció Kafka? Romanticismo, realismo, neoclasicismo, clasicismo. A ver, lo dijo Maylin Caldas, vanguardismo, muy bien, la clave correcta es la E, vanguardismo. Vamos con la 10. Lugar donde se desarrollan los hechos de carta al padre. ¿En qué lugar se desarrollan? A ver, vamos a preguntárselo a Mireya Mesa. ¿En qué lugar se desarrolla cartas al padre? Ah, no, por ahí están adivinando. ¿En qué momento dice Madrid ahí en la obra? ¿Dónde dice Madrid que yo para nada he leído el lugar Madrid? ¿Qué lugar, de qué lugar se acuerdan cuando ven las alternativas? ¿De qué lugar? Ya están inventando, ¿no? La respuesta correcta es Praga. Praga. Praga dice ahí, donde dice cartas al padre, menciona el lugar de Praga. Ese es el lugar que menciona, no me menciona Italia, Madrid, Sevilla, Mantua, me menciona Praga. Vamos con la 11. ¿Cuál es la primera obra de Franz Kafka? La primera obra que se publicó. Fácil, ¿ah? Vamos con Dayana Luna. Si no responde Dayana, Piero Lortegui. A ver, primera obra de Franz Kafka. A ver, Piero. Perdón, Dayana Luna. Dayana, ¿está o no está? No está, ¿no? Ya, a ver, Piero Olortegui. Piero Olortegui, su respuesta. Ya, pero Dayana, responde pues. Yo quiero tu respuesta, no quiero que me digas sí, miss, quiero que me digas la respuesta. A ver, ¿ya? ¿Lo tienen? Dayana me dice la D. Claro, pues Dayana, la metamorfosis fue lo primero que publica, no lo publicó Kafka, lo publica su mejor amigo cuando Kafka ya había muerto. ¿Cuál es el género de cartas al padre? Ojo, dice género, no dice especie. A ver, Piero Olortegui, esto sí te toca a ti. A ver, Piero, pero rápido, ¿ah? Género de cartas al padre. A ver, Piero, narrativo, muy bien. Era una carta. Especie es carta, pero el género de esa carta es narrativo. Muy bien. 13. Enfermedad que padeció Franz Kafka. Uy, eso es lo más fácil. Tatiana Pamela. A ver, Pamela, ¿de qué enfermedad padeció Kafka? Pamela, a ver, Jovis Medrano. Jovis Medrano. Jovis. No me dice nada. Ya, Jovis la B. Tuberculosis, muy bien, respuesta correcta. Ahora, Diego Villanueva. Género de la obra El Castillo. Eso está en el libro, ¿ah? Está ahí donde está la lista de obras de Kafka. Ahí se encuentra ese título. ¿Qué género tiene? Género de la obra El Castillo. Ojo, dice género, no dice especie. A ver, dice género, Diego Villanueva. Diego Villanueva me ha dicho novela, pero novela no es género, novela es especie. ¿Y a qué género pertenece la novela? Al narrativo, por eso la clave correcta era la C. Estilo de Kafka, ¿cuál es su estilo? ¿Cuál de todas estas características estaba en el libro que nos hacía identificar a Kafka? A ver, Leonel Remigio. Leonel Remigio. ¿Está? No está, ¿no? A ver, Josué Daniel Amaut. Estilo de Kafka. Josué Daniel Amaut. Tampoco. A ver, Maylin Caldas. Maylin Caldas. Recuerden que estoy preguntando en orden, así que yo sé que me están respondiendo, no hay problema. Josué Daniel me dice la A, versolibrismo. No, nunca hemos hablado del verso libre en Kafka. Eso lo hablé con el grado anterior, con quinto de primaria. Ya, a ver, Piero Olortegui, ya, pero a ti no te tocaba, le tocaba a Mesa. Mesa me dice la B, claro, lo absurdo, muy bien, respuesta correcta. Para los que me han respondido y no les tocaba, está bien, correcto, ¿no? Pero yo tengo que seguir mi lista, pues, ¿no? Así que no
no piensen que no los estoy considerando, sino que yo tengo que continuar con mi lista que tengo aquí. Así que a ustedes les tocaba después todavía. Pero como ya hemos terminado, lo dejamos ahí. ¿De acuerdo? Ya hemos terminado toda la respuesta. La clave correcta era la B, lo absurdo. Entonces, ya está. Listo. Nos vemos la próxima clase. Adiós.